Muy buenas tardes a todos. Quiero pedirles que abran su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si usted anota el título, aparece ahí en la pantalla. La enfermedad de la tierra, segunda parte. Y hemos desarrollado este tema basados en este versículo, segunda de Crónicas 7:14, que vamos a leer. ¿Lo tiene ya por ahí? Bien, usted me sigue por ahí con su vista y yo doy lectura. Dice segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos saben que esta tierra está enferma? Y cuando me refiero a la tierra, no me estoy refiriendo al globo que es la tierra, me estoy refiriendo al mundo, a las personas que habitamos esta tierra, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que Dios quiere continuar hablando a nuestro corazón respecto de este tema. Pero antes vamos a pedir que el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos enseñe, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir esta palabra, que no haya nada que nos pueda distraer. Hay que poner atención para recibir la palabra en nuestro corazón y que Dios hable a nuestra vida. ¿De acuerdo? Incline su rostro y oremos juntos. Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad de haberte adorado, de haberte exaltado, de que nuestras alabanzas sabemos que han llegado hasta tu trono, nuestra adoración también, Señor. El corazón contrito y humillado tú no menospreciarás jamás. Y hoy, Señor, nos preparamos para recibir el consejo de tu palabra. Que esta tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual es predicada. Y la palabra tiene como propósito ser instruidos, que la palabra nos redarguya, nos exhorte, que la palabra nos enseñe, nos instruya, para que podamos estar preparados para las cosas que están por venir, Señor. Fortalécenos siempre con el consejo de tu palabra. Aquí estamos, queremos ser oidores y hacedores de ella. Háblanos al corazón, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Voltee con su hermano que tiene por ahí, dile, pon atención porque el Señor nos va a hablar. Pongamos atención porque el Señor nos va a hablar. Yo les decía la semana pasada que el contexto de este versículo, segunda de Crónicas 7:14, tiene que ver con la oración que hizo Salomón con la dedicación del templo. Es decir, Dios le dio instrucciones a Salomón que construyera el templo donde la presencia del Señor descendería, y así sucedió. Salomón construyó el templo tal como el Señor lo diseñó, y 12 años después, dicen los comentaristas, que 12 años después de que Salomón terminó la construcción del templo, Dios le responde haciendo un pacto con Salomón. Y es muy posible que en el momento en que Salomón terminó de construir el templo, esperaba la respuesta de Dios. Pero cuando yo estaba checando el dato, me di cuenta que 12 años después fue cuando Dios le dio la respuesta a Salomón respecto de la construcción del templo, y hace con él un pacto. Yo dije, bueno, hay ocasiones en que simplemente el Señor guarda silencio. Le expresamos nuestras peticiones, le ponemos delante de Él cuáles son nuestras necesidades, y Dios en su gracia y en su perfecta soberanía, Él decide cuándo responder, porque Él es Dios y Él es soberano.
Sin embargo, en este mundo en el que nos tocó vivir, a veces queremos que Dios nos responda inmediatamente, como si metiéramos nuestras oraciones al microondas y en un minuto ya está cocinado todo. No, no es así. Con Dios no es así. Dios es soberano, le presentamos nuestras peticiones y Él responderá cuando Él tenga a bien responder. El calendario de Dios y el nuestro es muy diferente. Nosotros nos regimos bajo un calendario cronológico, pero él está en un calendario kairos. El tiempo, kairos es la palabra que significa el tiempo perfecto de Dios. Como Dios habita en la eternidad, para Él no hay tiempo. Dice la Biblia que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero nosotros queremos que el Señor responda inmediatamente nuestras peticiones. Hay que estar conscientes que Él es soberano. Entonces pasaron 12 años y Dios responde a Salomón y hace con él un pacto que está ahí en el versículo 12 del mismo capítulo 7, segunda de Crónicas 7:12. Mire qué experiencia la de Salomón. Y apareció Jehová a Salomón de noche. ¿Alguna ocasión se le ha aparecido Dios por la noche? Quizá no. Él habla a nuestro corazón y de esa manera es como Él se presenta a nosotros. Él nos habla a través de su palabra y es la manera también como Él se presenta con nosotros. Pero esta escena es muy diferente. Dice ahí que apareció Jehová a Salomón de noche. Y quiero decirle que esta es la segunda aparición que Dios tiene con Salomón. La primera se registra en segunda de Crónicas 1:7 cuando se le aparece Dios a Salomón y le dice Dios, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Se acuerda de la historia? Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué le pidió Salomón? ¿Riqueza, gloria, honra? No. Le pidió gracia, le pidió sabiduría, que es lo que tenemos que hacer cuando estamos en la presencia del Señor. Porque Jesús dijo, las cosas materiales esas vienen por añadidura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas esas el Señor las añade. No tenemos que pedírselas, Él ya sabe que lo necesitamos. Inclusive, aún antes de que esté en nuestra boca la palabra, Él ya la conoce porque es Dios omnisciente. Entonces, a veces nos encontramos pidiéndole al Señor puras cosas materiales antes que pedirle sabiduría y gracia para vivir en esta vida. Entonces, Salomón le pide sabiduría a Dios y este versículo 12 es la segunda vez en la que Dios se aparece a Salomón, confirmándole Dios que seguía estando con Salomón en el cumplimiento del propósito, porque siempre Dios tiene un propósito para sus hijos. Y Dios tenía un plan y tenía un propósito con Salomón. Y Dios le confirma con esta segunda aparición que Dios estaba todavía con Salomón. Y le dijo entonces Dios a Salomón, yo he oído tu oración. ¿Cuántos saben que Dios no está sordo? Él oye. Y no solamente oye, Él está presente porque es omnipresente, está presente en todo lugar. Porque la gente dice, voy a ir al templo para tener un encuentro con Dios. Dios está en todo lugar, ¿sí o no, mis hermanos? Dios está en todo lugar porque es omnipresente y es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce. Le dice entonces el Señor, Salomón, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Acuérdese, Dios está hablando y haciendo un pacto con Salomón debido a la construcción del templo. Pero ahora en la etapa de la gracia en la que vivimos, ¿quién es el templo? Donde habita la presencia del Señor. Nosotros, este corazón. Nosotros somos el templo. Y ahí habita por siempre el Señor en nuestro corazón. Por eso el templo debe de estar limpio, así como este edificio está limpio. Y así hay que dejarlo.
Así nuestro templo debe de estar limpio de toda contaminación. Para que cuando estoy hablando de este tema, la enfermedad de la tierra, no solamente me estoy refiriendo a la enfermedad de la gente del mundo que no conoce a Dios. Me estoy refiriendo a la enfermedad que hay en el corazón. El corazón representa tierra también. ¿Sí? Y le dijo entonces Dios a Salomón: yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, versículo 13. Luego le da una perspectiva diferente. Y le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia. Una pestilencia es un brote de enfermedad que se convierte en una epidemia. El día de hoy hay muchas epidemias en la tierra. Por eso la tierra está enferma. Y es una enfermedad natural, ¿verdad? Si yo enviare pestilencia a mi pueblo, le dice el versículo 14, pero si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces, será hasta entonces, no antes, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Déjeme decirle que este pacto que Dios hizo con Salomón, pasaron ya casi 3,000 años. Más de 3,000 años ya pasaron desde que Dios hizo este pacto con Salomón. Pero a mí me parece que estas palabras, que aunque fueron habladas hace más de 3,000 años, todavía siguen vigentes, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es la misma, fue la misma ayer, hoy será la misma siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, dijo el Señor a través de Isaías, pero mi palabra permanecerá. Y es ahí donde debemos estar, en la palabra. Entonces, estas palabras que Dios le habló a Salomón siguen vigentes, aún a pesar de que pasaron ya tantos años. Y porque Dios sigue oyendo, Dios sigue perdonando y Dios sigue sanando la tierra, siempre y cuando el pueblo de Dios, en este caso porque Dios le está hablando al pueblo de Dios, siempre y cuando el pueblo de Dios practique los siguientes verbos: humillarse, invocar, orar, buscar y convertirse de sus malos caminos. Esto quiere decir que si la práctica de estos deberes y responsabilidades que tenemos como creyentes, es muy importante practicarlos, porque como lo vemos en este pasaje, estos verbos que Dios llama a que el pueblo de Israel practicara: orar, buscar el rostro del Señor, convertirse de sus malos caminos, invocar el nombre del Señor, movieron la mano de Dios. ¿Qué hizo? Movieron la mano de Dios. Porque mire lo que dice el siguiente verbo. Entonces dice el Señor: entonces, una vez que oran, que se humillan, que invocan mi nombre, entonces, aquí hay otros 3 verbos, pero que ya se aplican a Dios. Entonces yo oiré, perdonaré y sanaré la tierra. ¿Cuántos saben que Él oye, que Él perdona y sigue sanando la tierra? ¿No le da gozo eso? Que Él nos sigue oyendo nuestras oraciones, nos sigue perdonando y sigue sanando nuestro corazón. ¿Puede darle un aplauso de alabanza al Señor? Porque eso es grandioso, eso es algo que todavía no logramos entender. Él sigue perdonando nuestros pecados. Ahora, la pregunta que hemos venido haciendo desde la semana pasada es: ¿por qué la tierra está enferma? ¿Por qué? A ver, si alguien levante la mano y dígame, ¿por qué? Por el pecado del hombre. Ahí está el meollo del asunto. La gente el día de hoy le echa la culpa a Dios. Incluso la gente dice: si Dios fuera misericordioso, ¿por qué el mundo está como está? El problema es que hay quienes todavía no entienden que Dios no es el que ha fallado. Dios no es el que se ha equivocado, porque desde el principio todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo hizo perfecto. Pero a través de la historia de la humanidad, el hombre se ha venido deteriorando en todos los sentidos: espíritu, alma y cuerpo. El día de hoy el espíritu, el alma y el cuerpo de mucha gente está deteriorado, está enfermo.
Pero no es que Dios ha fallado, es el pecado del hombre, porque el hombre ha decidido deliberadamente vivir alejado de Dios, adaptándose y amoldándose al sistema de conductas y comportamientos de este mundo. Y debido a eso, sin lugar a dudas, yo creo que hay muchas familias en esta sociedad que están enfermas. Algunas están como en una etapa terminal y algunas otras están como en peligro de extinción. Así hay muchas familias allá en el mundo que se están desintegrando. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo quiere desintegrar la familia, pero Dios quiere integrar la familia. Por eso nos ha dado su palabra. Por eso usted y yo tenemos la palabra profética más segura, que es importante poner atención a ella. Pero no solamente poner atención a ella, tenemos que proclamarle esa palabra profética. Tenemos que proclamar buenas nuevas de salvación, porque cuando nosotros vivíamos en el mundo, nuestra vida estaba en desorden, nuestra vida estaba vacía, no había esperanza para nosotros. Pero alguien se tomó el tiempo para hablarnos, darnos buenas nuevas de salvación. Y hoy estamos aquí y estamos viviendo y experimentando una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos están experimentando una nueva vida en Cristo? Porque alguien se tomó el tiempo para predicarnos buenas nuevas de salvación. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no conoce al Señor y está viviendo como familia, como en una etapa terminal, como cuando una persona está enferma de cáncer y los médicos, la ciencia le dice, tiene solamente 3 meses de vida. Así hay muchas familias alrededor en esta sociedad. Pero lo peor del asunto es que dentro de la iglesia también hay familias que se están divorciando. El índice de divorcios entre los cristianos está aumentando de una manera impresionante. Y yo puedo entender que la gente del mundo se divorcia porque no conocen los principios que rigen el matrimonio. Pero la gente de la iglesia que conocemos los principios que rigen el matrimonio, divorciándose, no lo puedo entender. No entiendo por qué. Es lamentable, hay muchas razones. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, porque los romanos estaban también tentados a amoldarse al sistema y al comportamiento del mundo. Entonces Pablo se toma el tiempo en el capítulo 12, versículo 2, y les escribe a los romanos, a la iglesia, a los hermanos de Roma, y les dice, hermanos, no se conformen a este siglo, no se conformen a esta época. Y cuando Pablo dice no se conformen, esa palabra conformarse significa no vivan según la forma y el modelo de este mundo. ¿Cómo está viviendo este mundo el día de hoy? ¿Cómo está viviendo? De cabeza. Pero Pablo, esto ya sucedía en el tiempo de la iglesia en Roma, y Pablo les escribe, no se amolden a la forma, al modelo de este mundo. No se adapten al sistema que predomina en este mundo, al sistema de creencias y de valores de esta época. No vivan según los criterios del tiempo presente, dice Pablo. Más bien, transformaos, y esta palabra transformar significa cambiar la naturaleza, es decir, cambiar la forma externa, la manifestación de nuestra forma externa, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, como resultado de que ha cambiado nuestra naturaleza interna. En este caso, nuestro corazón. Si nuestro corazón ha cambiado, nuestra conducta y nuestro comportamiento y nuestra manera de hablar va a ser diferente. ¿Sí o no? Pero cuando alguien no ha cambiado en su naturaleza, el corazón sigue endurecido, no recibe la palabra no encuentra cabida en el corazón porque el corazón está cerrado, está endurecido, la persona sigue actuando como actúa el mundo. Entonces Pablo les dice, no se amolden al sistema de este mundo, más bien transformen el entendimiento, que venga la renovación del entendimiento. Y esta renovación del entendimiento, ¿sabe usted cómo viene? A través de la meditación en la palabra de Dios.
a través del estudio, a través del deleite en la palabra de Dios. Y los cristianos el día de hoy se deleitan más en las cosas de este mundo que deleitarse o deleitarnos en la palabra del Señor. Porque esa es la intención del mundo, mis hermanos. Por lo tanto, una mente que ha sido renovada estará saturada y controlada por la palabra revelada. Voy a repetir esto que es muy importante, porque es como un principio. Una mente renovada, si usted es un hijo de Dios, al cual Dios ha cambiado su naturaleza y usted ha nacido de nuevo, entonces entró en el proceso de la renovación de la mente. Y la renovación de la mente tiene que ver con aquella persona que vive saturada y controlada por la palabra de Dios que le ha sido revelada. Porque no es que hay nuevas revelaciones en la palabra. Todo lo que Dios dijo aquí está ya establecido en la palabra. Ya no hay más revelaciones. Lo que sucede es que a veces hay versículos que no entendemos, pero el Espíritu Santo viene y trae luz a nuestra vida. Y nos revela algo que para nosotros en algún tiempo era desconocido. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, una mente renovada se satura con la palabra de Dios, vive controlado por los principios de Dios que le han sido revelados al corazón en la presencia de Dios, no metidos en el Facebook. O ahí viene la revelación de la palabra de Dios. Ahí vendrá. Si estás escuchando un mensaje que te edifica con la palabra de Dios, está bien. Pero si estás perdiendo el tiempo, lo único que va a suceder es que tu mente, tu corazón se van a corromper. Entonces dice Pablo, no se adapten al sistema de comportamiento de este mundo. Transformen, cambien, renueven su mente, saturen su mente con la palabra de Dios, y entonces, será hasta entonces que comprobarán cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es hasta entonces. Hermanos, yo no sé si ustedes sabían, pero estamos en una gran batalla espiritual. En una tremenda batalla espiritual, y esa batalla espiritual es todos los días, 24/7. 24 horas, los 7 días de la semana, hay una batalla espiritual, y nuestro enemigo principal es esta naturaleza carnal. Yo tengo más de 30 y tantos años caminando con el Señor y sigo batallando con esta naturaleza carnal como no tienen idea. Porque estamos en una lucha. En una lucha que tiene que ver contra las conductas y comportamientos de esta tierra que está enferma. Y esta tierra que está enferma quiere que los nacidos de Dios busquemos lo del mundo, no lo de Dios. Esta tierra que está enferma quiere que seamos amigos del mundo y enemigos de Dios. Esta tierra quiere que el mundo... Que ahí en el mundo encontremos nuestro deleite antes que en el Señor. El mundo pretende que adoptemos los patrones de conducta y de pensamiento de este mundo, pero los nacidos de Dios anhelan lo de Dios, buscan lo de Dios, encuentran su delicia en Dios, meditan en los dichos de Dios, obedecen los mandamientos de Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos para Dios es prosperado por la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no lo diga amén, así es de todas maneras, porque Dios así lo hace. Dios así lo hace. Entonces, me surge una pregunta hablando de la enfermedad de la tierra. ¿Usted cree que la familia, según el diseño de Dios, estará en peligro de extinción? ¿Sí o no? Sí. Lamentablemente la respuesta es sí. Porque el diseño de Dios que fue perfecto en la familia, el día de hoy está muy deteriorado. La principal causa del por qué una especie, los seres vivos entran en peligro de extinción, la causa principal es la destrucción de su hábitat, de su entorno de vida. ¿Ha escuchado usted, para muestra le pongo lo siguiente, ¿ha escuchado usted el concepto de lo que es una familia disfuncional? Porque una especie entra en peligro de extinción principalmente cuando
todo su hábitat donde vive, donde desarrolla su vida, empieza a deteriorarse y a destruirse. Entonces las especies entran en peligro de extinción. Por eso yo preguntaba, ¿la familia estará en peligro de extinción? Sí, porque su medio, donde hay vida o donde debiera haber vida, hay muerte. Y este concepto de familia disfuncional lo demuestra. Mire lo que me encontré ahí acerca de la familia disfuncional. Se dice que una familia es disfuncional cuando los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros se producen de una manera constante y continua, y eso lleva a los otros miembros de la misma familia a acomodarse a tales acciones o a tales comportamientos. Bueno, pues como mi papá le pega a mi mamá y mi mamá le pega a mi papá, pues también yo le pego a mi hermanita. Más o menos ese es el sentido que le quiero dar del concepto de familia disfuncional. En la mayoría de los casos, los niños de estas familias disfuncionales van creciendo en estas familias que están infectadas y enfermas, a tal grado que ellos llegan a suponer que este tipo de conductas y comportamientos para ellos les parecen normales. No sé si me estoy dando a entender. Y van creciendo los niños y van viendo que el marido le grita a la mujer le grita al marido, es un desorden, y ellos siguen gritando. ¿Por qué piensan que así funciona la familia o que así es como debe de trabajar la familia? Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes o afectados con las adicciones, como el abuso del alcohol, de las drogas, problemas mentales que no se han tratado, o una familia disfuncional entra cuando hay un padre abusador o una madre abusadora, que son muy dominantes. Si es el padre el que es abusador, abusa verbal y físicamente tanto de la esposa como de los hijos, o al revés, porque también ya hay mujeres abusadoras y golpeadoras. En el caso de la familia, entonces, yo pregunto, ¿a qué se deberá que la familia, según el diseño de Dios, está en peligro de extinción? Hay muchas causas, pero yo creo que una de ellas que puede encerrar muchas de las otras causas es justamente la enfermedad de la tierra, porque la tierra está enferma, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la familia está en peligro de extinción? ¿Sí o no? Sí, según el diseño de Dios. ¿Por qué está en peligro de extinción? Porque la tierra está enferma. Pero la pregunta que sigue es, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde comienza a deteriorarse la familia? Pues donde todo comienza, que es en el principio. Donde comenzó la historia de la humanidad, que es en el Génesis. Donde nuestro punto de partida es Dios y en Él tenemos un origen perfecto. ¿Qué dije? Un origen perfecto tenemos en Dios. La familia, según el diseño de Dios, cuando Dios la diseñó de una manera perfecta para que funcionara en la perfección en la que Dios creó a la familia. Por lo tanto, el propósito perfecto de Dios para el ser humano fue que viviera en unidad familiar, en armonía, y al momento de multiplicarse, porque el Señor bendijo a la familia y les dijo que se multiplicaran, y al momento de multiplicarse, el diseño de Dios era que la familia conviviera. Por eso hace un momento les llamábamos a la celebración que tenemos la próxima semana, para que convivamos como la familia, la iglesia, la iglesia está formada por familias. Pero es necesario que convivamos también, porque Dios así nos creó. Dios nos creó con un sentido de convivencia. Nos necesitamos unos a otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo los unos de los otros. No somos elementos separados. No podemos funcionar de manera independiente. Nos necesitamos unos a otros, como el cuerpo de Cristo que somos. Si usted no se considera, o si hubiera eventualmente alguna persona que no se considera parte del cuerpo de Cristo, bueno, pues va a funcionar independientemente, pero
ese no es el diseño de Dios. Entonces, ya pasaron siglos y ese diseño perfecto de Dios, especialmente en nuestros días, se ha desvirtuado, ha sido adulterado, ha sido profanado. Tanto ha sido adulterado el diseño de Dios que hoy las familias viven en un relativismo impresionante. Ya les parece tan irrelevante el hecho de que un esposo se pelee con la esposa o la esposa con el esposo. Y ya dicen las personas, bueno, pues es que ese es nuestro estilo de vida. Yo no puedo entender cómo una familia pueda vivir en tanto desorden y en peleas todos los días. Y esas peleas que surgen todos los días tienen un origen, y muy posiblemente el origen de todos esos conflictos que surgen en la familia tienen que ver con la tierra del corazón, que está enfermo, de amargura, de resentimiento, etcétera. Pero también el diseño de Dios se ha desvirtuado y ha sido adulterado por tanto materialismo. Hoy la gente vive afanada tratando de obtener cosas materiales. Y se desgastan y trabajan de sol a sol. No les importa mandar a los hijos a las guarderías o encargarlos con algún familiar, que luego el familiar se convierte en el abusador de los hijos. Eso se está dando mucho porque la tierra está enferma. ¿Y qué me dice usted de que el diseño perfecto de Dios se ha desvirtuado y se ha profanado tanto por el alto índice de inmoralidades sexuales? Todo tipo de inmoralidades están provocando que la familia se desintegre. Todo tipo de inmoralidad, la que usted quiera mencionar. Yo encuentro en la Biblia que hay una relación muy estrecha entre el hombre y la tierra. El hombre por un lado y la tierra. Y se lo compruebo cuando en la Biblia dice, en Génesis capítulo 2, versículo 7, estamos viendo dónde comenzó todo, dónde comenzó el deterioro, dónde comenzó la enfermedad de la tierra, mis hermanos. Y esto no es de ahora, esto tiene siglos, desde que el hombre desobedeció. Pero hay una relación entre el hombre y la tierra. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, versículos que todos conocemos, mis hermanos. Dice la Biblia, Dios formó al hombre. ¿Quién lo formó? Por lo tanto, nuestro origen está en Dios. Aunque otros opinen de diferente manera, que nuestro origen está en otras cosas. Y hablan de la teoría de la evolución. Dios formó al hombre, ¿de dónde lo formó? Del polvo de la tierra, hombre y tierra. Estamos hablando de la relación que hay del hombre con la tierra. Y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida, y hasta entonces, una vez que Dios sopló aliento de vida, el hombre fue un ser viviente. Es decir, antes de Dios soplar en nosotros el aliento de su vida, éramos polvo, éramos tierra, éramos barro barato, no valíamos nada. Porque de hecho el sentido de valor que tenemos ahora, no solo como personas, sino mucho mayor como hijos de Dios, el sentido de valor que tenemos es por causa y el resultado del soplo de Dios en nosotros. Porque también Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Y separados de Él, nada somos. Nada más piense, para comprobar esto, piense usted qué era y cómo era antes de conocer al Señor. ¿Cómo vivíamos antes de conocer al Señor? Vivíamos en un desorden, vivíamos como vive este mundo, ¿verdad? Entonces, la realidad es que el valor de nuestra vida ha sido gracias a que Él sopló en nosotros el aliento de su vida. ¿Cuántos ahora tienen el aliento de su vida? Y respiramos para Él. Ahora nuestra perspectiva debe de ser diferente. Ya no respiramos para satisfacer los deseos de este mundo. Ahora respiramos para satisfacerlo a Él. Sin embargo, esto sucedió en el capítulo 2.
llegamos al capítulo 3, donde la Biblia narra cómo la serpiente engañó a Eva. Y a lo mejor usted dirá, hermano, he leído cientos de veces esos versículos. Bueno, es que en cada ocasión que leemos aún los mismos versículos, Dios nos vuelve a hablar o reafirmar lo que ya nos ha hablado. Es posible que Dios te quiera confirmar con estos versículos algo en este día. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, ¿cómo era? ¿Cómo era la serpiente? Astuta. ¿Qué significa la palabra astucia? Significa sagacidad. La serpiente era astuta, era sagaz, era hábil, se traduce también habilidad. Pero también se traduce que la serpiente era mañosa. La palabra astucia habla de maña, tenía mañas. ¿Sí? Entonces dice ahí, pero la serpiente era mañosa, era hábil, tenía agudeza más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Yo quiero que ponga atención porque hay una enseñanza aquí para nosotros, mi hermano. Los comentaristas dicen que estos reptiles eran en el principio muy superiores en hermosura y sagacidad más que cualquier otro animal que había sido creado, y era no solamente predominante en hermosura y en sagacidad, sino que era mucho más hábil que aún de lo que es ahora la serpiente, la cual, sigo leyendo en el versículo, la cual dijo a la mujer. ¿Quién dijo a la mujer? La serpiente. La serpiente que era sagaz y que era hábil y que era mañosa. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y pudiéramos pensar que hasta en un tono de burla le pudo haber dicho la serpiente a la mujer, ¿a poco Dios te dijo que no comieras de todo árbol del huerto? Ja, ja, ja. A lo mejor hasta se echó una sonrisa por ahí, ¿verdad? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente engañosa, hábil y mañosa, ¿sí? No morirás. 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa este versículo? Cuando dice ahí, serán abiertos los ojos. ¿Qué los ojos los tenían cerrados? No, es que había una perfección, había una pureza en el ser interior cuando Dios creó al hombre. Que sus ojos no era posible que los ojos de la creación máxima de Dios que fue el hombre, no era posible que sus ojos miraran la corrupción, lo malo de este mundo, el bien y el mal. O sea, no lo podían ellos percibir. Entonces dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Puedo yo parafrasear las palabras de la serpiente mañosa diciendo, es que mira, Dios no quiere que seas como Él, Él quiere ser el único. Así que no vas a morir, no te creas de Él. Ahora, yo quiero que piense un momento, ¿no le parece extraordinario y además sobrenatural el hecho que narra la Biblia de una serpiente hablando? Literalmente hablando, ¿no le parece sobrenatural eso? Ahora, lo extraordinario y lo sobrenatural no es que habló la serpiente, sino lo extraordinario fue lo que habló. No que habló, sino lo que habló. ¿Sí? ¿Qué fue lo que habló? Lo que habló la serpiente fue, Dios te ha dicho no comas del árbol del huerto, no te creas de él, no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que de él comas serán abiertos tus ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, estaba atentando contra Dios, contra la voluntad de Dios.
Y aquí está la aplicación que podemos hacer para nosotros, según estos versículos. Escuche bien, hermano. Siempre que usted escucha hablar alguna serpiente mañosa por ahí, siempre que usted escuche hablar alguna serpiente mañosa, donde quiera que usted ande, no se asombre de que habla, sino asómbrese de lo que habla. Porque regularmente una serpiente mañosa habla para murmurar de algo o de alguien, ¿sí o no? O para hacernos dudar de algo o de alguien. Cuando una serpiente mañosa habla, lo hace para atentar e ir contra los dichos de Dios y los mandamientos de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pablo le tuvo que decir a los corintios: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así ustedes, corintios, están siendo engañados también con falsas doctrinas. Porque la estrategia de la serpiente, la misma estrategia que usó en el inicio, en el comienzo, la sigue aplicando el día de hoy. La maña, la mentira, el poner duda. Y peor, poner duda de la palabra de Dios. Pues sí, ahí dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, pero ¿qué tiene? No hay problema. No, sí hay problemas. Sí hay problemas. Cuando alguien se liga a los incrédulos. ¿Cuántos creen en lo que dice Dios en su palabra? ¿De veras usted cree en lo que dice Dios en su palabra? ¿Y por qué a veces nos creemos más de lo que dice la serpiente mañosa y astuta que lo que dice Dios en su palabra? Es impresionante. A mí me llama mucho la atención cómo Adán y Eva le hicieron más caso a una serpiente mañosa y astuta que a la instrucción que Dios les dio. ¿Y cuántos saben que cuando hay desobediencia hay consecuencias? Sí, porque Dios es un Dios justo. Sí. Dice entonces, versículo 7, entonces, cuando escucharon a la serpiente astuta, hábil, sagaz y mañosa y mentirosa, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, perdieron la pureza que había en ellos, perdieron la santidad que les era inherente a ellos por naturaleza. Porque Dios los hizo perfectos, eran santos. No había impureza en ellos. La perdieron cuando desobedecieron a Dios. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En su muy humana sabiduría, ellos quisieron esconder su pecado. Como muchas ocasiones sucede con nosotros. Cometemos un pecado y luego estamos viendo la forma de cómo cubrirlo, el pecado, de formas muy humanas. En lugar de ir a la presencia del Señor como David y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Límpiame, purifícame, lávame más y más de mi maldad. No, queremos tapar el pecado que estamos practicando. Ya lo dije yo la semana pasada, la Biblia lo establece. El que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 1, el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo, es hijo del diablo. El que practica el pecado constante y continuamente y no se quiere arrepentir. ¿Ustedes creen que si Judas, el traicionero, discípulo de Jesús, ¿ustedes creen que si se hubiera arrepentido de las intenciones malvadas que tenía en su corazón, en su tierra enferma, ¿ustedes creen que si se hubiera arrepentido Dios le hubiera perdonado? Claro que sí. Y es impresionante cómo Jesús, durante todos los 3 años y medio de su ministerio, le dio oportunidad a Judas de proceder al arrepentimiento. Porque
hasta el último día cuando Jesús primero les lava los pies a sus discípulos, le lavó los pies al traicionero de Judas también, y lo tuvo en la mesa cenando con él. Hasta el último día lo amó, dándole la oportunidad a que Judas se arrepintiera de sus pecados, y sin lugar a dudas, como siempre, porque es parte de la naturaleza de Dios, perdonarnos nuestros pecados cuando Él ve genuino arrepentimiento en nuestro corazón. Pero el Judas no se arrepintió. El Judas siguió adelante con su plan, porque ya le había dado su corazón a Satanás. Satanás entró en su corazón, la serpiente mañosa y astuta. Por eso hay que estar muy al pendiente. Esta tierra, mis hermanos, está enferma y estamos en una lucha. Y la lucha más fuerte que tenemos es con nuestra naturaleza. Dicen los que conocen, los que saben, los comentaristas dicen que los 5 sentidos que tenemos los seres humanos son las 5 avenidas del alma. Porque por los ojos entra lo malo y lo perverso, pero también por los oídos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que tocamos, por lo que comemos, lo que olemos. Esta tierra está enferma, mis hermanos, y está infectando a muchos. ¿Sí? ¿Usted conoce a alguien que en algún tiempo usted lo vio caminando en los caminos del Señor? Y llegábamos a las reuniones los domingos y usted lo veía ahí alabando y adorando al Señor y postrándose a los pies del Señor, como cantábamos hace un momento, declarando con toda convicción: no hay otro lugar, Señor, donde yo quiera estar, ahí en intimidad contigo, porque es el lugar más alto, es el lugar más grande. Y ahora ya no están caminando con el Señor. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esa persona? Muchos de ellos, yo conozco pastores que ahora ya no están caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque no se han querido arrepentir de sus pecados. Y no solamente pastores, ministros, gente de las congregaciones alrededor del mundo. Una ocasión me encontré a un hombre. Yo iba llegando a una tienda y me lo encuentro en un estacionamiento y me pidió algo y me dijo, yo vi su aspecto muy demacrado, muy deteriorado. En otras palabras, traía una cruda impresionante, mi hermano. Como ¿sí sabe a lo que me refiero cuando se habla de las crudas? Es que una noche antes se puso una parranda y se alcoholizó hasta más no poder. Y al día siguiente amanecen mal. Y yo lo vi mal, inclusive olía mucho alcohol. Y me pidió algo para comer. Le dije, te voy a dar para que comas. Pero también te quiero compartir lo que la Biblia dice. Dios te ama. Dios quiere tu corazón. Y empiezo a tratar de hablarle, dice, y me paró inmediatamente. Me dice, mira, yo sé de lo que me quieres hablar. Y me empieza a dar escrituras. Mateo 28, 19. Yo sé que estás haciendo la gran comisión. Yo fui pastor y me fui para atrás. Yo dije, ¿fuiste pastor? ¿Y qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y me dio toda una historia ahí. Entonces, el asunto es este, mis hermanos. Estamos en una gran batalla. Y esa gran batalla, muchos la están perdiendo. Porque no están bien fundamentados en el Señor, no están bien afianzados con el Señor. Y viene cualquier viento de doctrina y los mueve. Cualquier viento de doctrina los mueve. O viene por ahí alguna serpiente mañosa, astuta, hábil, murmuradora y los mueve. Bueno, pues fue así y fue ahí en el huerto del Edén que comenzó la enfermedad de la tierra. ¿Dónde comenzó la enfermedad de la tierra? Ahí en el huerto del Edén.
¿Cómo comenzó la enfermedad en la tierra? Con una sola palabra se lo digo: desobediencia. Así empezó la enfermedad en la tierra, con desobediencia. Capítulo 3, versículo 9. Sigo en Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Oiga, ¿qué Dios? ¿No dijimos que Dios es omnisciente? ¿Que todo lo sabe? Él sabe todo. ¿Por qué entonces le preguntó Dios: ¿dónde estás tú? Bueno, es que Dios quería que el hombre fuera consciente de su pecado. Y a veces Dios trata así con nosotros y nos hace preguntas, pero no porque Él no sabe nuestra condición ni conoce nuestra condición. Él conoce todo. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo sabe todo, ¿verdad? Entonces le dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Oiga, cuando fue creado a la perfección de Dios, jamás el hombre había experimentado temor. Le fueron abiertos los ojos al temor. Porque la pureza, vuelvo a repetir, que le era inherente cuando Dios lo creó, la perdió. Tuvo miedo, dice: tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Quién? La serpiente mañosa. El mensaje no se llama el mensaje de la serpiente mañosa, se llama la enfermedad de la tierra. Porque luego a veces se nos queda, oye, ¿qué aprendiste del mensaje? La serpiente mañosa. No, la enfermedad de la tierra, nuestro corazón. Nuestro corazón está enfermo, esta tierra está enferma. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Oiga, ¿sabía Dios que había comido del árbol, sí o no? Sí, sí sabía. Pero quería, escuchen esto mis hermanos, Dios quería que el hombre reconociera la gravedad de su pecado. Es a ese punto donde Dios siempre nos quiere llevar. Como aquel joven rico que se acercó con Jesús en una actitud muy espiritual y le preguntó: Señor, ¿haciendo qué puedo ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Era muy rico, dice la historia ahí. Él pensaba que con su riqueza podía comprar el favor de Dios. Como muchos piensan el día de hoy, que con obras o con riquezas o con formas humanas se puede ganar el favor de Dios o la salvación de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ganar la salvación, para ser salvo? Y el Señor le contó una historia, porque lo quería llevar a un punto donde él debía reconocer aquí en su corazón que él tenía un problema aquí en el alma, en la tierra de su corazón. Él tenía un problema que se llama codicia por el dinero. Y Dios le dijo: ok, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes. No le dijo: vende la mitad de tu riqueza. Le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven entonces y sígueme. Es que seguir a Jesús, mis hermanos, significa dejarlo todo. ¿Qué significa? Dejarlo todo. En otras palabras, el sentido no es que pierdas tus riquezas. El sentido de dejarlo todo es que no haya nada en nuestro corazón más importante que Dios. Ese es el sentido principal de dejarlo todo. Jesús dijo: si alguien ama más a su padre y a su madre, no es digno de mí. Pero el sentido no era olvidarte de tu papá y de tu mamá y dejar de honrarlos. No, ellos tienen un lugar, hay que seguir honrando a los padres, porque la ley que Dios le dio a Israel para que la cumpliera,
allá en el Sinaí, decía, honra a tu padre y a tu madre. Y esa ley sigue vigente, porque es la ley moral de Dios. Y si bien ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia, honrar a los padres, hijos, sigue vigente ese mandamiento. Entonces, no, el sentido que Jesús estaba tratando de decirle era, no esté en primer lugar el amor hacia tus padres, sino el amor a Dios como nuestro Padre. Ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros. Porque Dios no quiere compartir a su creación ni con los ídolos, ni con el dinero, ni con nada. Dios nos quiere solamente para Él. Él quiere tener el primer lugar en nuestro corazón. Entonces Dios quería que el hombre reconociera la gravedad de su pecado. Pero escuche esto, debido a que el hombre ya estaba enfermo, aquí en el alma, en su corazón, tuvo problemas para reconocer su pecado de desobediencia a Dios. ¿Qué pasó con el hombre? Ya estaba enfermo y tuvo problemas para reconocer la gravedad de su pecado, reconocer, aceptar. Mire la respuesta que dio. La respuesta, por cierto, fue una respuesta enferma. La respuesta que dio el hombre, Porque acuérdese, el Señor le está preguntando, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Obviamente Dios esperaba una respuesta obvia, pero su respuesta fue una respuesta enferma. Y no solamente su respuesta fue una respuesta enferma, llevaba con mala intención enfermar a otros. Mire lo que dice la respuesta. Versículo 12. El hombre le respondió, la mujer que me diste. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué fue lo que sucedió con el hombre? No quiso reconocer su pecado y arrepentirse de él, porque el hombre ya estaba infectado de orgullo. Y como el hombre sigue infectado de orgullo, en el día de hoy le sigue costando mucho trabajo reconocer sus pecados, pero en la mayoría de los casos es por orgullo. Y como ya lo dije, que la iglesia está formada por familias, cuando un hombre como Adán no quiere reconocer su pecado, daña y afecta a la familia, y si la familia está afectada, también la iglesia se afecta. Y la iglesia se daña y la iglesia se enferma. ¿Todo por qué? Por no querer reconocer nuestros pecados delante del Señor. Entonces la respuesta enferma de un varón enfermo, ¿de qué estaba enfermo Adán? Si podemos calificar que tenía alguna enfermedad. Bueno, por orgullo, ya lo dije. Pero ¿sabe también de qué estaba enfermo? De irresponsable. Estaba enfermo de irresponsable, porque no quiso aceptar su pecado. Y mire que su respuesta iba con la intención de dañar y dañar y contradecir a Dios. Porque le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oiga, con esta respuesta enferma, yo veo que el hombre enfermo pretende culpar a Dios de su enfermedad diciéndole, mira, Señor, el enfermo no soy yo. El enfermo eres tú, Señor, porque tú me diste esta mujer. Y esa mujer que me diste fue la que desobedeció la instrucción, porque le prestó el oído a la serpiente mañosa. Oiga, qué irresponsabilidad de este hombre, ¿no? ¿Sí o no, mujeres?
Digan sí, mujeres, díganlo sí, qué irresponsable el tremendo de Adán. Qué orgulloso el Adán. Qué irresponsable, no quiso aceptar su pecado. Le dijo a Dios, es que tú tienes la culpa, Señor. No lo dice así con esa claridad la Biblia, pero es fácil entenderlo. Entonces Dios escuchó, y yo me imagino que Dios se quedó así meditando y diciendo, ay Adán, qué irresponsable eres. Bueno, voy a ver qué me dice la mujer. ¿Fue irresponsable Adán, sí o no, mujeres? Ok, ahora vamos a ver la respuesta de la mujer. Porque sabe una cosa, también la respuesta de la mujer estaba enferma y llevaba la intención de dañar a alguien. Porque también la misma mujer se hizo irresponsable y no quiso reconocer su pecado de desobediencia. Porque la tierra de su corazón ya estaba enferma. Entonces, versículo 13, Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente mañosa me engañó. Oiga, ¿fue irresponsable la mujer, sí o no, varones? ¿Tuvo problemas para reconocer su pecado, sí o no, varones? Sí. Escuchen esto, mis hermanos, esta enfermedad, la capacidad que Dios nos dio a nosotros como seres humanos, como personas, y más como cristianos, como hijos de Dios, para reconocer nuestros pecados, el día de hoy está por los suelos. No queremos reconocer nuestros pecados. Y Dios viene y trata con nosotros y nos dice, estás mal con eso. No. Y entonces empezamos a tratar por nuestros medios humanos de esconder nuestro pecado, en lugar de hacernos responsables, en lugar de humillarnos en la presencia del Señor y decirle, sí es cierto, Señor, tienes razón. Porque jamás, nunca Dios tendrá falta de razón. Siempre Dios tendrá la razón en todo, porque es Dios. Y conoce la conducta y el comportamiento del ser humano, porque Él nos creó, porque es nuestro Padre. Nuestro origen, ya lo dije, se inicia con Él. Tenemos los genes de Él. Cuando nacimos de nuevo, Él puso en nosotros de su naturaleza. Y Dios, yo no veo que Dios es un Dios irresponsable. Tampoco veo que Dios es un Dios orgulloso. Entonces, si tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, nuestras conductas, nuestro comportamiento debe de cambiar, hermanos. ¿Sí o no? Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y a continuación Dios establece una sentencia que contiene una maldición e inicia con la serpiente mañosa. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Wow. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego sigue con la mujer. A la mujer le digo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dos cosas aquí. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Se cumplió esa sentencia con la mujer? ¿Sí o no? ¿Duele? Sí duele. Y luego dice, segunda parte del versículo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Otra versión dice con más claridad, con dolor darás a luz tus hijos, pero escuchen aquí, mujeres, desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti, porque ese es el diseño de Dios. Dios puso como cabeza al hombre, no a la mujer. Pero como la tierra está enferma,
Y hay una enfermedad que está predominando en la vida de muchas familias. El varón ha dejado su responsabilidad de ser cabeza del hogar. Y ahí es donde se ha desvirtuado ya el diseño perfecto de Dios. Y los hijos van creciendo suponiendo que ese es el patrón de conducta y así es como funciona la familia. Entonces, como el esposo le cuesta trabajo ser responsable, desarrollando su ministerio como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, le dice, llega el hijo, oye papá, necesito un consejo, necesito que me instruyas, necesito quiero hacer una decisión, ve con tu mamá. Lo que te diga tu mamá. De esos varones no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no, aunque sea por fe. Con dolor darás a luz tus hijos, desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Atención aquí, varones. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Está enferma la tierra, sí o no? ¿Quién fue el causante? El tremendo Adán. ¿Sabía usted que Adán o Adam, la palabra hebrea para Adam, es tierra? Tierra, por eso que yo estaba diciendo, hay una relación entre la tierra y Adán. Tierra es Adán y el hombre se llama Adán también. Su nombre fue Adán. Hay una relación que se genera aquí. Maldita será la tierra por tu causa. En otras palabras, cada vez que nuestras conductas sean pecaminosas, escuche esto, mi hermano, mi hermana, estamos contaminando la tierra por nuestras conductas. Así que Dios dice, la tierra será maldita por tu causa, debido a que eres polvo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, la tierra fue afectada con los espinos, con los cardos a causa del pecado del hombre. Estos espinos y cardos fueron un tipo de espinas o ganchos o aguijones que provocaban dolor cuando el hombre estaba trabajando la tierra, cumpliéndose así la sentencia de Dios. Con dolor trabajarás la tierra. Espinos y cardos te producirá. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, polvo eres y al polvo volverás. Eres tierra, pero yo soy el Señor de la tierra, y por causa de tus conductas pecaminosas, la tierra fue contaminada y la tierra fue maldecida. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Nuestras conductas pecaminosas, de las cuales no queremos arrepentirnos, están contaminando la tierra de nuestro corazón. Y un corazón contaminado lleva siempre el propósito de contaminar a otros. Y a veces enfermamos a la esposa, enfermamos a los hijos, y luego llegamos a la congregación enfermos del alma y empezamos a enfermar a otros hermanos de la congregación que prestan sus oídos a la serpiente mañosa. Versículo 23. Mire la triste realidad. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Edén? La palabra Edén, que fue el lugar donde Dios puso al hombre, y lo puso ahí con el propósito de mantener intimidad con él. Su criatura, mantener intimidad con el Creador. Era un lugar de delicia.
Era un lugar, a Dios le plació que ese lugar fuera el lugar donde el hombre se deleitara con su Creador, donde el hombre tuviera privacidad con su Creador, donde el hombre tuviera intimidad con su Creador. Pero por causa del pecado, el hombre fue echado fuera de ese lugar de intimidad. ¿Sabe? El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado no arrepentido nos hace salirnos de nuestro Edén, entiéndase, de nuestra privacidad, de nuestra intimidad con el Señor. ¿Por qué? Por causa de la enfermedad de nuestro corazón, de la tierra de nuestro corazón. Entonces dice el versículo 23, y los sacó, los cortó de la comunión, de la intimidad. Cortar también significa amputar. Dice entonces, los sacó, los cortó, los amputó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Recuerda usted que la semana pasada vimos en Primera de Reyes capítulo 9 que Israel, en este mismo pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, la oración de Salomón, pero en el pasaje que narra Primera de Reyes capítulo 9, dice que Israel fue cortado, fue amputado de sobre la faz de la tierra porque su obstinación a la idolatría hizo que Dios los cortara. Como cuando un hombre padece de la enfermedad de gangrena, el único recurso para que el hombre se sane es amputar la parte afectada. Así, ese es el sentido que da la palabra cortar. Y Dios cortó a Israel, como cortó al hombre del huerto del Edén, lo amputó. Tu pecado de gangrena aquí en tu tierra ha hecho que yo te corte, que te saque de ese lugar que yo formé para ti. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente, estoy en el versículo 24, Génesis 3:24, y puso a oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay 3 palabras del castellano en el Génesis, pero que en el hebreo es un solo término que significa lo mismo. Ya lo dije, lo voy a volver a repetir para que nos quede bien. Hombre es Adán. 2, tierra también es Adán. Y el nombre del primer hombre fue Adán. Por lo tanto, dice el Señor en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, Adán, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces el hombre ser viviente. Así que para Dios el primer hombre es Adán, creado de la tierra que es Adán. Para Dios es lo mismo. En otras palabras, cuando el hombre salió de la tierra o sale de la tierra, volverá a regresar a la tierra porque es tierra. Y cuando el hombre comete algún pecado o alguna conducta equivocada, daña a la tierra. Por cuanto eres hijo de la tierra, tú te llamarás también tierra, porque Adán es tierra y el hombre es tierra. La relación es que siendo el hombre hijo de la tierra, toda conducta del hombre afectará a la tierra, debido a que Dios le delegó la responsabilidad al hombre para señorear sobre la tierra, para hacer influencia sobre la tierra. Por lo tanto, escuchemos esto, mis hermanos, y con esto termino. Toda decisión que el hombre haga o la mujer haga, sea buena o sea mala, afectará a la tierra. Toda conducta del hombre afecta a la tierra. Toda decisión buena o mala del hombre afecta a la tierra. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de la rebelión de Coré, Datán y Abiram? No solamente afectó la tierra de su corazón, empezaron a afectar a gente de autoridad en la tribu de Leví. Y estos 3 hombres, con la enfermedad que había en su corazón de rebelión, no solamente afectaron a la gente de autoridad, afectaron hasta su propia familia, afectaron la tierra. Tan fue así que no solamente ellos murieron, murió toda su familia, porque en nuestras decisiones, buenas o malas, afectamos hasta la familia. Porque la tierra está enferma.
el corazón de los hombres allá afuera, y en la mayoría de los casos dentro de las iglesias, también está enfermo. Pero dice el Señor, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, si mi pueblo ora. Por cierto, ¿usted oró hoy? Yo no sé. ¿Usted ora cada día? Si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca, y no es porque Dios está escondido, porque el que busca encuentra, el que llama se le abre, el que pide se le da, y Dios está ahí, a la distancia de nuestra oración, pero no lo estamos buscando como debiéramos buscarlo. Si mi pueblo se humilla, invoca mi nombre, oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Cuando dice ahí convertirse, significa ya, dale la espalda al pecado, dale la espalda. Conviértete ya. No continúes más practicando el mismo pecado. Si mi pueblo se convierte, y luego dice de sus malos caminos, entonces viene la bendición del Señor. Yo oiré, perdonaré y sanaré la tierra. Si tu corazón está enfermo, si tu tierra está enferma, posiblemente es debido a que ni te estás humillando delante de la presencia del Señor para reconocer el pecado, ni estás buscando a Dios, no estás orando, no estás buscando su rostro, porque hay orgullo, hay soberbia, entonces Dios no puede hacer nada. Y no es porque no tenga poder, porque Él es poderoso. Es porque nosotros no le damos oportunidad de trabajar en nuestro corazón. A veces eso es lo que sucede. ¿Entendió el mensaje? Me quedé a la mitad, pero vamos a seguir. No hay ningún problema. Porque esto es algo, así Dios nos va llevando, hermanos. Yo digo, Señor, ya quiero terminar, Señor. Y el Señor me dice, mantente ahí. Yo soy el Señor de mi pueblo. Yo sé el alimento que necesita mi pueblo. Tú no tienes que decirme nada. Tampoco tienes que sugerirme qué mensaje quieres dar. Así que está bien, Señor. Vamos a seguir adelante. ¿De acuerdo? Yo quiero invitarle, mi hermano, a que después de haber oído esto, si usted considera que su corazón está enfermo de cualquier enfermedad, puede ser incredulidad, duda, yo no sé, venga aquí al frente y terminemos orando juntos. ¿Qué le parece? ¿Quiere hacerlo? Venga, unos minutos solamente, venga aquí al altar y oremos y pidámosle al Señor con todo nuestro corazón, como hace un momento nos postrábamos y ahí doblando nuestra rodilla, que significa la actitud de nuestro corazón, podamos decirle al Señor, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi pecado. No te quedes ahí y seas como Adán, que no reconoció su pecado por orgullo. El orgullo no va a ser capaz. Si hay orgullo en el corazón, no le damos oportunidad a Dios que trate con nosotros. Ven al altar y dile al Señor, Señor, quebranta este orgullo que hay en mí todavía. Quiero ser manso y humilde de corazón, Señor. Quiero reconocer que soy un hombre, una mujer pecador, Señor, que día con día te ofendo con palabras, con pensamientos, con actitudes, con comportamientos, porque mi corazón, mi tierra está enferma, está dañada, posiblemente hay incredulidad en tu corazón, pero este es el momento donde tú puedes decirle al Señor, ahí en esa actitud de humillación al corazón, de tu corazón, puedes decirle, Señor, perdóname de mis pecados, límpiame y purifícame cada día, Señor. Quiero ser santo porque tú eres santo. Quiero vivir en santidad porque tú, Señor, nos has llamado a vivir en santidad, a vivir siendo santos para ti, consagrados para ti, Señor. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Sana nuestra tierra. Sana nuestro corazón, Señor. Si tú quieres mencionarle ahí en la intimidad de tu corazón cuál es la enfermedad, Él la conoce de todas maneras, aunque no lo menciones.
Dile, Señor, mi corazón está enfermo de resentimiento, de amargura, de incredulidad. Tengo dudas, Señor. Mi fe ha menguado, Señor. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma, Señor. Pero hoy quiero acabar con todo eso. Quiero convertirme de mis malos caminos. Quiero darle la espalda al pecado. Y quiero convertirme de mis malos caminos, porque yo sé que en este momento tú estás oyendo mi oración, Señor. Y sé que eres un Dios perdonador, Señor. Que cualquier pecado del cual nos arrepentimos, tú lo perdonas cuando ves un corazón genuinamente arrepentido. Y entonces, Señor, vienes también y sanas nuestra tierra, sanas nuestro corazón. Señor, tú conoces todo de nosotros. Y aquí estamos, mi Dios, aquí estamos. Clama a Él, clama, abre tus labios, abre tus labios. Y dile al Señor, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, donde no hay nada, Señor, que podamos esconder. Delante de tu presencia estamos desnudos completamente, Señor. No hay nada que te podamos ocultar, mi Dios. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Escucha nuestro clamor. Perdona nuestras faltas, Señor. Y sana nuestra tierra, mi Dios. Sana nuestra tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos ser un pueblo que te honre siempre, Señor. Queremos ser un pueblo, Señor, que podamos día con día dar testimonio de que tú eres un Dios real. No queremos que haya pleitos, celos, iras, contiendas en nosotros, Señor. Todo lo que tiene que ver con la carne, Señor, quítalo de nosotros, mi Dios. Hay una lucha en nuestra carne, Señor. En estos momentos, con nuestra rodilla doblada, nuestro corazón humillado delante de ti, Señor, sometemos nuestra carne, la ponemos en servidumbre, como decía Pablo. Señor, ayúdanos, que tu gracia nos sostenga siempre, Señor. Que tu gracia nos sostenga siempre, para que podamos gozarnos más en nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Señor. Ayúdanos, mi Dios, perdona nuestros pecados. Queremos ser cristianos que te honremos a ti, Señor. Que honremos tu nombre, Señor. Que vivamos como es digno de ti, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor. Y que en todo seas tú glorificado, mi Dios. Que así sea, Señor. Amén. Amén. Recibe el perdón del Señor, recibe la limpieza. Y vámonos con esta palabra en nuestro corazón, mi hermano. Y mañana, una vez más, ve ahí a la presencia del Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser santo porque tú eres santo. Podemos darle un aplauso de alabanza a nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. A ti damos la gloria y la honra siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.